nos encontramos aquí con el Padre Julio Jiménez. Y antes de empezar, pues quisiera que el Padre nos hiciera la oración inicial. Padre. Muy bien. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Y lo primero, felicitarlos. Porque ese deseo de estar juntos, el deseo de orar, el deseo de profundizar en el conocimiento cristiano, eso es un don del Espíritu Santo. No todo el mundo lo tiene. Recuerden que yo soy profesor. Y cuando uno es profesor, le gustan los ejemplos, porque con el ejemplo uno entiende. A mucha gente no le gusta la música clásica, le gusta el reggaetón. A mí no me gusta el reggaetón, pero sí me gusta la música clásica. Es un deseo, es un feeling que se llama. A otros les gusta el fútbol, a otros les gusta programas de televisión. Cada uno tiene sus gustos. Esos gustos espirituales profundos son presencia del Espíritu Santo. Porque San Pablo dice que el que ora no somos nosotros. Eso está en la carta de los Romanos, capítulo 7, creo. El que ora es el Espíritu Santo. ¿Y yo cómo sé que es el Espíritu Santo? Porque Él me impulsa, Él me conduce, Él es el que me lleva. Entonces tener ese deseo de estar juntos, de cantar, de hacer un ratico de oración, es presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración. No estar de afán. Me dicen que 15 minuticos, no más. No estamos de afán. ¿Bien? ¿Qué nos está sucediendo con los WhatsApp? Vea, me estoy demorando media hora después de almuerzo borrando WhatsApp, porque si no se bloquea el celular. Y hay unas imágenes de unos WhatsApp muy lindos, hay otros que son basura. Y después de leer unos 3 o 4, ¿yo con cuál me quedo? Con ninguno, me olvidé. Que esto no pase en esta pequeña reunión. Y entonces, para que eso no pase, nos sentamos bien, la columna vertebral vertical, sin esfuerzo, ¿bien? Y luego respirar profundo. A veces uno se distrae con los ojos. Si yo me distraigo con los ojos viendo qué pasa, cierro los ojos. Y entonces tomo aire, como inflando un balón, y ese aire lo bajamos hasta el estómago. Sostenemos un poquito y lo volvemos a soltar. Cada uno unas 3, 4 respiraciones. Inhalación. Sostenemos. Exhalación. Sostenemos. Inhalación. Sostenemos, exhalación, etc. Cada uno 3, 4 respiraciones. Muy bien. Para comenzar nuestra oración cristiana tenemos un signo. Lo hacemos en nombre de Dios. ¿Qué va a pasar en estos minutos? Yo no sé. Ustedes tampoco saben. Entonces, darse la bendición es como cuando Pedro le obedece al Jesús y dice: en tu nombre lanzaré la red. Y hubo una buena pesca. Entonces aquí dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Habrá pesca? No sé. Pero obedecemos a lo que el Señor nos manda.
Entonces, en voz alta, todos hacemos el signo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hay esta pequeña oración que la suelo repetir. Permite, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas. ¿Para qué? Para amar y servir al estilo de Jesús. Facilísima esa oración. Permite, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para dos cositas, para amar y servir. Y nos ponemos un modelo al estilo de Jesús. Muy bien. Hay diversas formas de orar, muchísimas formas de orar. Una forma de orar es el canto. La vez pasada cantamos gracias, Señor. Pero Samuel me dice que entre ustedes se conocen un poquito. Entonces, una forma, y esa oración cantada, una oración es una gratitud a Dios por la amistad que hay entre ustedes, el respeto que hay entre ustedes, el deseo de aprender, el deseo de prestar un servicio, y están unidos, juntos. Esa es la iglesia. A propósito de la pandemia, se cerraron los templos, pero se abrieron las iglesias. ¡Qué belleza! ¿Eh? Una cosa es el templo, es el edificio de ladrillo, bonito o no bonito, se llama el templo, eso no se llama iglesia. Iglesia somos nosotros. Se abrieron las iglesias, se abrieron las familias. Ayer fue hermosísima la celebración de la Madre. Me acabo de llamar una mamá que celebró la Eucaristía con su hijo en Alemania, México, Panamá y Colombia. ¿Y qué me acabó de decir hace 20 minutos? Ha sido el Día de la Madre más feliz que he tenido en mi vida. Y estaba sola físicamente y afectivamente comunicada con todos sus hijos. ¿Cómo son las cosas de las paradojas de la vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a tener la oracioncita cantada. Después me van a hacer unas preguntas y eso es todo. La oración cantada se la saben ustedes. La amistad. La amistad viene de Dios y a Dios debe devolver. Qué bello es saber amar. Porque eso es lo que nos hace felices. Amar y ser amados y prestar un servicio. Si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios, pues la amistad es un bien. Ser amigos es hacer al amigo todo el bien. Qué bueno es saber amar. La amistad viene de Dios y a Dios debe volver. Qué bueno es saber amar. Una buena amistad es más fuerte que la muerte. Y cuando uno está lejos, la amistad se va volviendo más fuerte. La amistad es en la vida una canción. La amistad hace vivir el corazón. Ser amigo es hacer al amigo todo el bien. Qué bueno es saber amar. La amistad viene de Dios y a Dios debe volver. Qué bueno es saber amar. Esta es una oración. Como si estuviéramos orando una novena. Hay novenas muy bonitas. Es otra forma de orar. Pero qué bonito orar cantando. Y sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes les encanta. Con algunas canciones bonitas. Bueno, ahora sí, Samuel me va a hacer algunas preguntas. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, padre, muchas gracias por la canción. Le cuento, a mí la música me encanta. Voz de tarro, pero me encanta la música. No importa. Ah, bueno, bien, padre. Bueno, entonces, la semana pasada, cuando estábamos nosotros en el contexto de lo que es la espiritualidad ignaciana, decíamos que hoy queríamos partir de unos conceptos básicos importantes para que todos como que tengamos claro a quién le oramos, hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, padre, en primer lugar yo le hago la pregunta, ¿la gente a quién le ora? ¿Quién es Dios?
¿quién es Dios para usted como sacerdote? Para usted, ¿quién es Dios? Y cómo ve que la gente toma lo que es Dios en su vida y en sus oraciones. Bueno, muy bien. A ver, yo me presento un poquito. Yo no soy intelectual académico, no soy, ¿bien? El Señor me ha dado este don de la música y ser profesor. Y ser profesor de laicos y de niños. Pero yo sí leo. Eso sí me gusta leer. Todos los días leo teología. Todos los días. Es como un médico o un arquitecto, las profesiones de ustedes. Si uno no se actualiza, olvídate. Todos los días estoy profundizando en la teología. Y atención, todos los días estoy escuchando la homilía del Papa. Vean. Es una bendición lo que Dios nos ha dado a través del Papa. Hoy fue sobre el Espíritu Santo. El 31 de mayo es Pentecostés, es la fiesta de Pentecostés. Y lo que dice el Papa, tan bueno que lo resumí en mi computador y lo voy a enviar a mis amigos. Entonces, me gusta a mí decir las cosas que yo voy como entendiendo, a veces me demoro en entender, decirlas basada en mis profesores, no decir mentiras, ni quererme ganar aplausos, no pretendo eso, pero sí comentarles a ustedes qué cositas he ido aprendiendo. Samuel me está preguntando 3 cosas, pero para responder esas 3 cosas necesito mucho tiempo, porque fíjate, habla de espiritualidad, eso es una cosa, ignaciana, eso es otra cosa, y luego los dioses, ¿y a qué Dios hablo? Virgen Santa, no puedo en 15 minutos, 10 minutos no puedo hablar de esas 3 cosas. De pronto voy a hablar solamente de la primera y parte de la segunda, y dentro de 8 días eso de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pedagogía, es decir, la forma como yo he ido entendiendo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, paciencia, porque cuando mis profesores, uno de ellos, el padre Gustavo Baena, ese señor me abrió el entendimiento, es una bendición de Dios. Cuando él habla de espiritualidad, dice lo siguiente: una cosa es espiritualidad y otra cosa es religión. ¿Cómo? La religión no es espiritualidad. ¿Cómo? Porque estamos hablando de espiritualidad ignaciana. Y en el grupo de ustedes hay diversas formas de espiritualidad. Diversas formas de entender la espiritualidad y la religión que hay que respetar. Entonces, ¿cómo define el padre Baena espiritualidad? Comillas. Esto es tan importante que palabras textuales. Espiritualidad es el arte de salir de uno mismo en bien de los demás. Eso no es religión. Luego, un ateo puede ser muy espiritual. ¡Ay! Y hay ateos buenos. Y los que pertenecen a otras iglesias que hay que respetar son muy espirituales. ¿Por qué? Porque salen de sí mismos a prestar un servicio. No se quedan en ellos. Repito, espiritualidad es el arte de salir de uno mismo en bien de los demás. Y luego el padre Baena, ahí sí ya acude a la Biblia. Así como el Dios, la pregunta de quién es Dios, así como el Dios de la Biblia sale de sí mismo para acompañarnos a nosotros como un padre maternal. ¿Y cuál es la salida de ese Dios? Jesucristo. Esa es la salida como modelo. Entonces eso es espiritualidad. Ahora, ¿qué es religión o religiones en plural? Las religiones
son las que organizan, religión religare, las que organizan la espiritualidad de acuerdo a sus culturas. Entonces hay religiones que son religiones históricas. Solamente son 3 religiones históricas. ¿Por qué religiones históricas? Porque tienen un libro de referencia. Entonces están nuestros hermanos judíos, eso es una religión, Antiguo Testamento. Estamos nosotros los judeocristianos, dimos un pasito más y tenemos nuestro libro. Y están los musulmanes, que también tienen sus libros. Las demás son interpretaciones filosóficas. Y entonces, ¿qué sucede en la religión? Como la religión está organizada por seres humanos, podemos tergiversar algunas cosas. Y ese es el problema de todas las religiones. Por ejemplo, para poner un ejemplo de nuestra religión católica, ¿bien? Darle más importancia al rito que a la cotidianidad. Es un problema. Creer que porque yo ya hice el rito, ya soy cristiano. Cuidado, cuidado. Son palabras del Padre Baena, no son mías. Y les voy a poner un ejemplo. Creer porque ya me echaron agüita, ya quedé bautizado. No. Comenzó a bautizarse. Que porque ya me puse el anillo de matrimonio, ya quedé casado. No. Comenzó a casarse. En el caso mío, me impone el obispo las manos para el día del sacerdocio, para mi ordenación. Ya quedé ordenado. Cuidado. ¿Me puedo ordenar o me puedo desordenar? Porque en nuestra religión, esa fue la que me enseñaron a mí. Nos enseñaron que los sacramentos eran puntuales. Puntuales es, ya lo hice, ya, con eso tuve. Ya fui a misa y ya, con eso tuve. Cuidado. Ya, dije los pecados y ya con eso tuve. Eso no es así. Ha habido un cambio. Entonces uno tiene que leer teología, leer no para descrestar, no se trata de descrestar, sino para actualizarse. Y eso lo podemos ver cómo la ciencia va aumentando. Entonces, ¿qué he explicado hasta ahora? ¿Qué es espiritualidad? A mí me gusta repetir porque soy profesor. Y para aprender hay que repetir el idioma, repita. Tablas de multiplicar, repita hasta que se memoria. El arte, qué bonito, el arte de salir de mí mismo en bien de los demás. Eso se llama espiritualidad. Religión es cuando los seres humanos, nosotros, organizamos la espiritualidad de acuerdo a nuestros carismas. Entonces está que hay que respetarlos. No creer que porque la espiritualidad ignaciana yo soy jesuita la mejor. No. Hay personas que otras cosas les gustan. Muy bien, chao, no hay problema. Caballeros de la Virgen. Si ellos son más buenos en esa religión, respetémoslos. El Espíritu Santo también está allí. Nuestros hermanos protestantes de diversas sectas que hay, tienen una forma de vivir la espiritualidad. Respetémosla. Y qué bueno que nos respeten a nosotros. Porque si no nos respetan a nosotros, ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces, en mi época les confieso cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo nací en Pasto. Y a la 1,5 cuadras donde yo nací, había una persona de Suiza. Y ella era protestante y tenía un sitio de culto. Y los sábados repartían mercaditos, iban las personas pobres y hacían el culto. Yo tendría por ahí unos 10 años y mi hermanito 8.
¿Sabe qué hicimos? Oyendo a mis antiguos educadores, cogimos piedra, yo cogí piedra. Y fui allí al templo, a la casita de ellos, a echar piedra a los 10 años y a gritar, ¡Viva María! ¡Viva María! Y tirábamos piedra. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Eso nos pasa a nosotros cuando nos sentimos inseguros y queremos absolutizar lo que yo creo. Humildad, me dice acá, humildad. Entonces, hay diversos carismas. Los santos, los fundadores de comunidades, tienen un carisma, tienen una experiencia espiritual e interpretan a Jesús, porque eso será la charla de la próxima vez, ¿no? Interpretan a ese Dios encarnado en Jesús, y de ese Dios encarnado en Jesús como que imitan algo especial de ese Dios encarnado en Jesús. Por ejemplo, me gustan los ejemplos. Es que con el ejemplo no... Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. ¿Cuál fue el carisma? Fíjate, carisma espiritual de ella. Pertenecía a una comunidad europea, no me acuerdo en qué comunidad, muy de oparao. Cuando va a la India y se encuentra con eso, dije, no, esto no puede ser así. Y se convierte, siendo religiosa, se convierte y empieza a servir a los más pobres, a los viejitos. ¡Qué cosa tan linda! Monseñor Romero, es que aquí me puedo quedar mucho tiempo, Monseñor Romero. Él mismo dice, siendo arzobispo se convirtió. Era arzobispo. Y se convirtió, siendo arzobispo. ¿Por qué se convirtió? Porque él tenía un compañero jesuita, Romero no era jesuita, pero había un jesuita que le ayudaba mucho en su trabajo pastoral con los sacerdotes, el padre Rutilio Grande. Y una vez el padre Rutilio estaba con un señor y un niño que recogió en la carretera, iba a celebrar su Eucaristía y lo mataron. Había dictadura militar y como hablaba de justicia, creían que todos los que hablan de justicia eran comunistas y lo mataron. Esa muerte de Rutilio Grande convirtió al obispo, al arzobispo, lo convirtió. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que había injusticias en su pueblo y se convirtió. Y entonces acude a Jesús y las homilías de Monseñor Romero en momentos bien difíciles. Creo que la Eucaristía era como a las 10 o 12. Todo Centroamérica escuchaba las homilías del padre Romero, los Caradulfo. Preciso, comunista, clase militar. No todos los militares son malos, ojo. Como todos los curas no somos malos. Hay por ahí paréntesis, hay periodistas allá que nos inventan cosas. Cierro paréntesis. Y preciso, yo estuve allí, en El Salvador, en el sitio donde lo asesinaron. Cuando presentaba el pan y el vino, un francotirador lo mató. ¿Y ahora es santo? Bueno, yo no sé, aquí fíjate la pregunta de quién es Dios, porque ese es otro tema, ¿no? Quizás la próxima vez, ¿yo a quién le oro? ¿Cuáles son los dioses? ¿Cuál es el Dios de Jesús? ¿No? Ese es otro tema. Por ahora solamente contentémonos con esto, que hemos explicado qué es espiritualidad, qué es religión, cuáles son los carismas que el Espíritu Santo da a determinadas personas. Yo opino que hay no más para no cansarlos. No, sí, está bien, y así vamos a aprender nosotros durante todas las semanas. Algo interesante de lo que nos dice el Padre. Las charlas del Padre Baena están en YouTube. He visto unas interesantísimas. La charla acerca de lo que es espiritualidad, que está ahí. Ustedes buscan en YouTube espiritualidad Padre Baena, ahí está. Las homilías de Monseñor Romero, ahí están también en YouTube para que las escuchemos, lo que pasaba. Eso es lo bueno de las redes sociales, que no solamente es para escuchar música, para perder tiempo, sino también para instruirse. Entonces ya va en uno
cómo las utiliza. Y ahora que estamos en tiempo de estar en la casa y de qué voy a hacer, pues miremos esas cosas tan interesantes que nos dice el Padre, pero supremamente interesante, Padre. O sea, uno todos los días aprende, ¿sí? Qué chévere. Y no, pues sí, como dice el Padre, la idea no es cansarnos, pero la idea es que vayamos en nuestra avanzada, pasito a pasito, humildemente, gateando inicialmente, vamos nosotros gateando y vamos aprendiendo. No se trata de correr, no se trata de aprender mucho, se trata, como dice San Ignacio, de sentir y gustar. Que esto nos llegue a nosotros, que nos llegue a nuestra vida, que lo entendamos y que aprendamos a llevarlo poco a poco. No es correr, no es correr. Nosotros estamos aquí porque queremos un cambio en nuestras vidas, Padre. Muchas gracias. Muy bien. Les doy una información. El jueves yo tengo un blog que se llama diosconsentido.com, facilísimo, diosconsentido.com. Y allí, de una manera ya más oficial, pues también pueden entrar, ¿no? Bueno, nos despedimos con la canción de hace 8 días. Todos se la saben. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a expresar mi gratitud. Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, vengo yo aquí, vengo yo a expresar mi gratitud, con gusto, con ganas. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Última vez. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Padre. Oye. Buenas noches. Bueno, después de haber escuchado la charla tan interesante del Padre Julio Jiménez, vamos a escuchar también a nuestro coordinador de pastoral, Wilson. Teníamos preparado para hoy una oración, porque viendo la avanzada ignaciana ya en repetición con el Padre Misael, me decía, no, Samuel, muy bueno, me parece que las cosas están saliendo bien, pero recuerden lo que también nos decía el Padre Quique, eso es un grupo de oración. Y siempre, en cada jornada, debemos terminar con una oración. Lastimosamente, hoy no podemos terminar con la oración porque nos toca cortar 15 minuticos antes, ya que estamos con las conferencias del Padre Luis Fernando Granados, estamos con el conversatorio de él, y necesitamos preparar aquí todos los equipos para entrar a la conferencia, estamos a cargo, entonces por eso nos tocó cortar un poquito. Pero ya, a partir de la semana entrante, ya nosotros, cada vez que tengamos nuestra avanzada ignaciana, vamos a tener un momento de oración, como debe ser, somos un grupo de oración. Entonces, lastimosamente, hoy no alcanzamos, pero a partir del otro martes siempre, independiente de lo que se presente, tendremos el tiempo de oración. Entonces, bueno, ya escuchamos al Padre Julio Jiménez con su explicación tan importante. Lo primero que nos dijo, se cerraron los templos, pero se abrieron las iglesias. Somos templos del Señor nosotros, en nuestras casas, para nuestras familias. Y nosotros, como cristianos, debemos llevar el mensaje del Señor. Y recuerden lo que nos dijo, ojalá que después de este programa, aquí queda en video todo lo que presentamos. Nuevamente le demos play a lo que nos cuenta el Padre, que es bien interesante, para que lentamente lo tomemos para nosotros, que es bien importante. Lo que nos habla, en primer lugar, nos explicó acerca de lo que es la espiritualidad, lo que es la religiosidad y lo que son los carismas. Pues lamentablemente no nos podemos extender hoy por el tiempo, pero qué bonito que podamos nosotros
nuevamente escucharlo para que lo interioricemos más. Y ahora entonces los vamos a dejar finalmente con Wilson, que va a continuar hablándonos acerca de la preparación del corazón para la transformación interior. Recordándoles que ahora a las 8 de la noche, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacerlo, ingresen a la página web, ahí llenan un formulario rapidito para poderles enviar el link del conversatorio del Padre Luis Fernando. Recuerden que estamos con él de lunes a viernes, es bien interesante, ojalá que puedan asistir, aquí vamos a estar nosotros conectados, por eso vamos a terminar 15 minuticos antes, para que puedan de pronto todos aprovecharlo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y los dejamos entonces con nuestro coordinador Wilson Gómez. Gracias. Buen día, que el Señor lo llene de su amor y de su fuerza interior. Continuamos con ese caminar que venimos ya desde hace varias semanas haciendo en torno hacia nuestra transformación interior. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para esa transformación interior? Y habíamos visto unas disposiciones desde el corazón para ir haciendo ese caminar en esa transformación. Y entonces veíamos la limpieza interior y trabajábamos aquellos elementos que hacen puro o impuro al hombre, teniendo en cuenta Mateo 18, del 1 al 20. Después veíamos la confianza en Dios y trabajábamos el texto de la mujer con flujo, Marcos 5, del 26 al 35. Después estuvimos viendo la libertad y veíamos el texto del joven rico en Lucas 18 del 18 al 30. La semana pasada veíamos la importancia de la perseverancia y la perseverancia desde la palabra. Y entonces veíamos al ciego de Jericó en Lucas 18, 35, 43. No tenía sus ojos buenos, pero aprovechó sus oídos y su voz para gritarle a Jesús y recibió de él esa recompensa. Por eso hablábamos de la perseverancia en la palabra, en la escucha. La palabra y la escucha de Jesús y la palabra que le dirigimos de nuestra oración. Hoy vemos la última disposición interior y esa última disposición interior nos está hablando de cómo ser discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Es la capacidad divina de adherirme permanentemente al seguimiento de Jesús, anunciándolo con mi propia vida. Antiguamente a nuestros abuelos les enseñaron la imitación de Cristo y cómo imitarlo. Después a nuestros padres les hablaban del seguimiento de Cristo. Hoy nosotros hablamos de otro término y es que el seguimiento es una cosa, pero ante ese seguimiento yo puedo tener dos actitudes: ser proseguidor de la causa de Jesús o ser perseguidor de la causa de Jesús. Y no es lo mismo ser proseguidor que perseguidor. Y entonces el texto que nos ilumina esta reflexión del día de hoy es Mateo 28, del 16 al 20, donde hace la misión universal de los discípulos. Y entonces allí nos dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Y entonces allí vemos los 5 todos. Todos vayan, todos hasta los confines. Yo estoy con ustedes todos los días, bautícenlos a todos, pero el mandato es: enséñenles a poner por obra. Es decir, no es de memoria, no es de llenarnos de contenido, de doctrina, es enseñar a hacer. Todo lo que yo les enseñé, que lo pongan en la práctica. Y eso es ser discípulo. Los que tuvieron la oportunidad de anoche de escuchar esa formación bíblica con el Padre Misael, él anoche nos hablaba de 2 elementos importantes. Es decir, ser seguidor, ser cristiano no es repetir unas doctrinas, unos mandatos. No es saber muchas cosas sobre Jesús y la iglesia. Ser seguidor es seguir haciendo hoy, ser continuador de las obras que Jesús hizo. Y entonces requiere unas condiciones: mi comunicación directa, constante, permanente, diaria con el Padre. Mi comunicación directa, constante, permanente con ese Señor Jesús al que yo quiero ser proseguidor de su causa.
Y entonces nos pone varias tareitas que me gustaría que ojalá en el día a día fuéramos profundizándolas así uno día a día. Y entonces la primera pregunta es, Señor, ¿tú a dónde me envías y qué es lo que me envías a hacer? ¿A qué me envías? Allí en mi casa, en mi confinamiento, ¿cuál es tu mandato para ser mejor seguidor tuyo? Sería la primera pregunta en torno a este texto. Y desde allí pensar en el futuro. ¿Usted se imagina como evangelizador, como misionero? ¿En dónde? Algunos soñamos con ir al África, al Asia, al Amazonas, donde los indios, donde las negritudes, lo afro. Pero en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, allí tienes mucho que hacer. Esa es tu misión hoy, la misión allí, pensando hacia el futuro. Qué hermoso que el Señor te enviara al África, qué hermoso que el Señor te enviara a otros países, a sitios de misión, de frontera, de desierto. Qué hermoso. Pero sería siempre el horizonte. La segunda pregunta es, Señor, ¿tú a qué me animas hoy? ¿A escribir? ¿Escribir un poema, una oración? ¿A escribirle a aquel que siento que necesita una palabrita escrita? Hace días celebrábamos el Día de la Madre. Y el mejor regalo que dan los hijos pequeñitos a la mamá son sus garabaticos, son sus matachitos. Y su corazón se inflama de alegría y de orgullo por esas dos palabras y ese corazón que él escribe. ¿Qué yo puedo escribir hoy para inflamar el amor de Dios, el corazón de Jesús? ¿Qué puedo escribir hoy para inflamar el corazón de Mamita María? Ya en vísperas de esa celebración hermosa de Nuestra Señora de Fátima, con los 3 pastorcitos. Otra cosita que podríamos hacer, ¿en qué cosas anticipo ese reino? ¿Qué milagros hago yo hoy? Y milagros es hacer lo que yo nunca hacía. Oye, yo nunca tiendo la cama, la voy a empezar a organizar. La ropa, el aseo, hacer un jugo, organizar mis juguetes, organizar mi ropa, en el caso de los niños. Esos son los milagros que hacen presencia del reino en el día a día en mi hogar. Otra tareita que podríamos estar pensando es, al servicio de mi prójimo, ¿qué puedo hacer mejor? Hoy están sedientos de solidaridad muchos que necesitan un alimento, un arroz, que necesitan dinero para unos servicios. ¿Qué puedo yo hacer para solucionar esos problemas de mis hermanos? Y esa es la siguiente salida evangelizadora, la solidaridad. Ya vea que vamos mirando cosas, lo que yo hago, lo que yo escribo. ¿Qué cosas haces? ¿Pintar? ¿Qué cosas haces tú que el Señor te mueve, que quizás hayas descubierto en este confinamiento? Quizás el Señor allí te quiere hablar y te quiere comprometer para seguir instaurando su reino de amor, de fraternidad, de justicia, de perdón y de libertad. Y entonces, a través del arte, ¿el que me inspira hoy? ¿Y qué me puedo yo hacer? Dibujar, escribir. Siguen siendo tareitas que yo puedo seguir instruyendo. ¿Cómo puedo consagrar mi vida ya finalmente? ¿A qué me consagro yo hoy? De lo mejor que yo tengo, ¿qué le puedo consagrar a Dios, a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos, a los más necesitados? Y entonces allí el reino se hará presente. En las tareitas que vamos a tener, vamos a hacer un encuentro con la palabra. Ese es el siguiente paso ya después de esa transformación interior. Encontrarme con la palabra, y lo vamos a hacer a partir de Marcos. Y entonces vamos a tener allí 10 encuentros, es decir, vamos a tener para 10 días ir reflexionando en el día a día ese enamorarme, ese encontrarme con la palabra de Dios. Que el Señor le regale su amor, su bendición. Que esa palabra que tienes allí en tu casa recuerde esa bendición. Que tu mente la entienda, tu corazón la ame y tu voluntad la cumpla. Y recordemos el orden que queremos también alcanzar. Ojos limpios, manos inocentes, puro corazón en nuestra transformación interior. Que el Señor le regale la fuerza, la gracia, la constancia y le siga regalando esa libertad, esa escuela del interior y ese encontrarse con Jesús para seguir siendo discípulos y seguir construyendo reino.
Bendiciones, que el Señor los bendiga y mamita de Fátima les regale hoy especialmente su bendición. Gracias, feliz semana para todos.